Bueno, pues es un gusto poderles compartir una pequeña reflexión acerca de la palabra de Dios. Y a propósito, vamos a ir al Salmo 119, directo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son cristianos, hijos de papá y mamá cristianos que tengan ya mucho tiempo? Ok. Algunos son cristianos, como dicen, de primera generación, y esos que levantaron la mano ya vienen siendo más o menos cristianos de segunda generación. Y pues es mayor responsabilidad para ustedes que ya sus papás son cristianos, pero igual yo quiero exhortar a todos los jóvenes, seas de primera generación o de segunda generación, a que empieces a estudiar la palabra de Dios. Los jóvenes judíos a la edad de 12 años tenían que saber Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio perfectamente recitado, perfectamente memorizado. O sea, no era nada más de que sabían más o menos de qué decía, como algunos de nosotros sabemos más o menos de qué dice, no. Ellos tenían que saberlo porque era la ley que gobernaba su país. Y a esa edad, ellos, a la edad de 12 años, se consideraban capaces de hacer un trato, de ser responsables de actividades y obligaciones de un adulto. Pasaban de su edad de niñez a la adultez, a la corta edad, ¿de cuántos? 12 años. Quiere decir que todos ustedes aquí ya serán considerados señores dones ahí, ¿eh? Adultos, capaces de celebrar actividades laborales y de negocios. O sea, todo eso incluía el ser judío. Los judíos eran muy meticulosos en el estudio de la palabra. Por esa razón, nosotros como cristianos tenemos el privilegio de tener Biblias en todas las versiones, en todos los formatos, incluso en el celular, escrita, grabada en audio. Tenemos Biblias de estudio, tenemos, las facilidades que tenemos nosotros como cristianos en este tiempo son inmensamente superiores a las que ellos tenían. Ellos podían tener una Biblia si es que podían adquirir un manuscrito que se traducía, se transcribía, a mano, y eran muy difíciles de obtener, solo los maestros de la ley lo podían tener, y la verdad es que era indispensable también para que ellos pudieran memorizar las escrituras. Nosotros estamos viviendo un tiempo privilegiado y yo quiero invitarles a todos jóvenes que hagan el hábito de leer sus Biblias en casa. Aparte de lo que aquí les enseñan en la iglesia, que ustedes empiecen a hacer el hábito de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios. Vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude. Padre, te damos gracias por este momento. Pedimos que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestras vidas y seamos capaces de entender lo que nos estás hablando en esta tarde. Pedimos que dispongan nuestros corazones y podamos estar con ese ánimo de memorizar la palabra, de vivir la palabra y poderla compartir a otros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir al Salmo 119. Este Salmo 119 tiene varias características distintivas. Es el capítulo más grande de toda la Biblia, más extenso, con más letras. Y todo el capítulo habla acerca de la palabra de Dios. Vas a encontrar que aparecen estatutos, decretos, mandamientos, pero todos, cada uno de los versículos, excepto creo que 4, son los únicos que no mencionan directamente la palabra mandamientos, la palabra ordenanzas. Todos esos sinónimos aparecen, pero se refieren a la Escritura. Y vamos a leer algunos de ellos. Vamos a pedir tu ayuda, a ver si nos puedes acompañar al Salmo 119. Dice en el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiere a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si se fijan, todos los versículos hablan una mención a los mandamientos de Dios. Todos, absolutamente todos, menos 4 aproximadamente. No sé si son 3 o son 4. En el Salmos 119, 105, se lo saben todos de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice? Y lumbrera a mi camino. O sea, nos habla de la palabra de Dios continuamente. Y a propósito de los mandamientos, me gustaría hacerles un corto examen. Es algo chistoso, ¿verdad? Que venga alguien a enseñarle y que les haga examen tan pronto. Pues me gustaría saber quién de ustedes se sabe los 10 mandamientos. Pero les voy a hacer preguntas. ¿En qué libro de la Biblia? Hay 2 libros en los que vienen. Están escritos los 10 mandamientos. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Es algo increíble cómo estamos tan familiarizados con los mandamientos, pero si les pregunto, ¿te sabes los 10 mandamientos? ¿Te lo sabes? ¿Cuál es el primero? A ver, vamos a Éxodo y vamos a tratar de identificar el primer mandamiento. Se encuentra en el versículo 3. Éxodo 20 en el capítulo 3. Porque me doy cuenta que como que estamos tan damos por hecho que nos lo sabemos, que a veces no nos hacemos un examen a ver si nos lo sabemos o no. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20 y en el versículo 3 es el primer mandamiento. Y sorpresa para muchos, yo escuché que muchos dijeron, amarás al Señor tu Dios, y está bien, porque dice que hay 2 grandes mandamientos. Aparte de los 10 mandamientos, hay 2 grandes mandamientos, que ahorita vamos a verlos también. El primer mandamiento, ¿cuál fue entonces? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a veces como que no estamos familiarizados con estos mandamientos y decimos, oh, sorpresa, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es semejante. ¿Y qué dice? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Si se fijan, todos los mandamientos vienen un poco extensos, no están tan resumidos como nosotros nos lo sabemos. ¿Por qué? Por la importancia que Dios le da a cada uno de los mandamientos. El tercer mandamiento, ¿cuál fue? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto, ¿cuál fue? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Hasta aquí tenemos cuántos? 4 mandamientos. Parecen muy fáciles de identificar. Y por ahí alguien mencionó, cuando les pregunté el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante, ¿verdad? ¿Qué es amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Vamos a, si quieren dejen su dedo ahí, porque vamos a regresar.
pero vamos a leer esa porción de Mateo 22. También está en Marcos y está en Lucas. Son los evangelios sinópticos, porque en cada uno de ellos se mencionan más o menos a intervalos los mismos temas. Y en esta ocasión vamos a leer en Mateo 22. Hay un montón de papeles aquí. ¿Ya lo tienen ustedes? Yo apenas lo ando encontrando. Le preguntan a Jesús, Maestro, en el 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Si se fijan, leímos los primeros 4 mandamientos, y los primeros 4 mandamientos tienen relación con Dios. Exactamente estos 4 mandamientos están resumidos en el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Quiere decir que si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, en Lucas creo que también dice con todas tus fuerzas. Pero si lo haces de esta manera, estás obedeciendo los primeros 4 mandamientos. Estamos viendo cómo de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El 5.º mandamiento, ¿alguien se lo sabe? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y este es el primer mandamiento que tiene promesa, ¿verdad? Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Inmediatamente comienza con los siguientes 6º, 7º hasta el 10º mandamiento, y estos se refieren a amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ir otra vez a Éxodo, vamos a dejar aquí si quieren marcado, y vamos a regresar a Éxodo. Y en el verso 12, ¿verdad? Comenzamos con el 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, jóvenes, este mandamiento de honrar a los papás, a nosotros como hijos a veces se nos hace un poco difícil. Para algunos más, porque a lo mejor tus papás no son cristianos y de pronto no te entienden. La importancia es entender la honra a papá y a mamá. Déjenme contarles, ya muchos conocen el testimonio de mi vida, algunos no lo conocen, pero mi papá cuando éramos jóvenes, pues tuvo una situación que se dividió nuestra familia. Él se fue a vivir a otro lado y nosotros nos quedamos con mi mamá. Y pues para que esto sucediera, nosotros teníamos mucho enojo en contra de él, teníamos mucha amargura en nuestro corazón, y no era muy fácil honrar a mi papá. A mi mamá sí, porque de alguna manera ella había permanecido con nosotros y empezábamos a conocer la palabra de Dios, pero me acuerdo el consejo de mi mamá. Cuando nosotros empezamos a venir a la iglesia, nos hablaron del perdón, nos hablaron de la restauración y empezamos a recibir instrucciones que nunca antes habíamos escuchado. De hecho, cuando nosotros como hijos le hablábamos a mi mamá en contra de mi papá, ay, que mi papá mire lo que nos hizo y que era. Y mi mamá se ponía muy seria y nos decía, hijos, los problemas de su papá y míos son entre su papá y yo. Ustedes no tienen por qué guardarle rencor a su padre. La Biblia dice que tienen que honrar a su papá y a su mamá. Y yo me quedaba, decía, mamá, pero ¿cómo vamos a honrarlo? ¿Cómo lo vamos a respetar? Si mira cómo se porta. Y mi mamá nos decía, hijo, los problemas son entre tu papá y yo.
Ustedes son hijos y tienen que honrar y respetar a su padre. Y yo me acuerdo que para mí era algo difícil, y no solo difícil, era imposible. Yo dentro de mí, no, yo no quería ni verlo, ni mucho menos. Pero me acuerdo que en una reunión que estaba el Espíritu Santo muy fuerte, estábamos teniendo una reunión muy especial. Me acuerdo que todo eso que me había dicho mi mamá, que nos había enseñado el pastor, y que de pronto la palabra de Dios cada rato yo lo leía, cayó en mi corazón. Y me acuerdo que fue un tiempo tan bonito porque pues yo, una que soy hombre, otra que soy de rancho, otra que se supone que yo no lloro. Pero resulta que estábamos en plena reunión, llore y llore y llore. Eran como que le abrían las llaves a los ojos y empezaba llore y llore y llore. Y yo no había dónde esconderme, decía, híjole, ¿cómo es posible? Y secaba mis lágrimas, pero salían más. Y dije, no, pues no puedo. Me agarré llorando. Me acuerdo que estuve pidiéndole perdón a Dios por todo ese rencor que yo guardaba en mi corazón, porque yo estaba bien amargado, estaba bien resentido contra mi papá. Y me acuerdo que en ese día Dios puso en mi corazón, tienes que ir a pedirle perdón a tu papá. Yo decía, no, Señor, una cosa es que yo honre y respete a mi papá, pero él no ha venido ni a pedirme perdón. ¿Cómo es que yo voy a ir a pedirle perdón a él? Tú tienes mucho rencor en contra de tu papá. Y yo dije, ay, sí es cierto. Y a medida que pasaban las reuniones tan hermosas, como Dios ministraba mi corazón, fui agarrando la valentía. Y un día fui a la casa de mi papá y le pedí perdón por todo ese rencor que yo tenía, y empezamos a tener una relación. No era como debería de ser, pero empezamos a tener una relación. Mis hermanos, yo entiendo que fue un mover de Dios, porque fue Dios el que fue tratando con nuestros corazones. Quiero decirles que mi mamá al principio tampoco estaba en ese sentido, pero cuando vimos la palabra de Dios y mi mamá se dio cuenta del mandamiento, me dijo, tienen que honrar a su padre. Y pues empezamos a tener esa relación. Mi papá regresó al hogar después de 18 años que no estaba en la casa. Vivió 12 años con nosotros. Para mí fue una bendición porque Dios me regaló muchos momentos con mi papá que yo no había tenido antes. Yo, les digo, odiaba a mi papá. No quería saber de él. Yo dentro de mi corazón, no. Pero es algo que viene de Dios. Cuando Dios llega y toma tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Entregárselo. Tenemos que entregarle a Él todo, porque a Él le pertenece todo. Y todo lo que para nosotros es imposible, con Dios sí es posible. Y me acuerdo que a medida que yo le leía la Biblia, porque llegó él convaleciente de una operación, a él que le colapsó el pulmón, y a medida de eso le tuvieron que hacer una operación. Y cuando llegó al hogar, pues llegó siendo católico, apostólico y romano. Y a mí me dijo que toda la vida él iba a seguir siendo así. Y le dijimos, está bien, papá. Pero mientras que yo le estaba leyendo la Biblia, porque leí toda, desde Génesis hasta Apocalipsis completita. Y yo dije, se me hace que no va a pasar nada con mi papá, porque ya había leído toda la Biblia completita, más o menos un año, y no pasaba nada. Y yo veía, pues mi papá sigue igual. Pero cuando empezamos a leerla la segunda vez, él me dijo una cosa. Me dijo, hijo, si tu mamá y yo hubiéramos sabido esto antes, dice, yo personalmente nunca los hubiera dejado a ustedes. Nunca les hubiera hecho daño ni a ti ni a tu mamá. Y yo le di gracias a Dios, porque dije, Dios está haciendo una obra en mi papá. A medida que seguíamos leyendo, mi papá me empezó a hacer observaciones. Ya no era nomás que yo le estaba leyendo y que él se quedaba callado y como diciendo, ay, ¿a qué hora se acaba la lectura? Porque al principio yo me sentía mal, porque decía, le estoy leyendo la Biblia, no estoy leyendo cualquier libro. Pero ya me empezó a hacer preguntas. Y un día me dijo, a ver, hijo, eso que estás leyendo, así no dice la Biblia. Dije, pero papá, si se la estoy leyendo. No, tráeme mis lentes, yo quiero saber que lo que me estás diciendo es la Biblia. Tal vez mi papá pensó que yo le estaba echando de mi cosecha, y él quería saber si lo que yo le estaba leyendo estaba en la Biblia. El que se agarra los lentes y que empieza a leer,
se los quitaba y se los limpiaba y empezaba a leer otra vez. Así no dice la Biblia, hijo, tráeme la Biblia católica. Y la Biblia católica tiene una característica que es muy clara. ¿Sí saben por qué? Viene de 2 traducciones y la primera traducción es latín. Y el latín es una lengua romance, hermana del español. Entonces las palabras que se traducen más literales, son más directas. Y cuando él estaba leyendo la Biblia católica, se volvió a limpiar los lentes. No, hijo, así no dice la Biblia. Pero papá, usted lo está leyendo y es la Biblia católica. Pasaron como, pienso que casi otro año, para que mi papá, la palabra que ya la tenía en su mente, llegara a su corazón. Y un día me dijo, ¿sabes qué, hijo? Ya no voy a ir a la iglesia católica, yo me voy a reunir con ustedes, porque en la casa teníamos una reunión de estudio bíblico, una célula, y mi papá nos empezó a acompañar. Fue algo, pues para mí un milagro, el ver la transformación de nuestra familia que estaba desbaratada por el enemigo, y cómo Dios empezó a traer restauración a los corazones. Empezamos a ver la restauración de nuestra familia, y empezamos a ver la conversión de mi papá, porque el papá que llegó, pues llegó con muchos vicios, llegó con muchas situaciones, muchas heridas también, y Dios nos dio la oportunidad de ver ese cambio, de recibir a mi papá en una mala condición, con una mala actitud, y que incluso hasta, podemos decir, nos llegaba a ofender, pero el amor de Dios tuvo algo grandioso en nuestro hogar. Pudimos ver a mi papá murió hace 2 años, en agosto, hizo 2 años, pero algo que a mí me da mucha alegría, que mi papá murió en Cristo. O sea, él murió siendo creyente, siendo salvo. Y algo que me gustó mucho, que mi papá me decía cuando yo le estaba leyendo la Biblia, me dijo, ¿sabes qué, hijo? Además de lo que tú me lees, yo agarro la Biblia y la estoy leyendo también. Quiere decir que ya no era nada más que se la leíamos a fuerzas y porque se la leíamos por eso la escuchaba, sino que ahora él empezó a amar la palabra. Y cuando en la célula teníamos tiempo para memorizar las escrituras, porque saben que tenemos tiempo para memorizar las escrituras, mi papá hacía una práctica, agarraba un papelito, escribía la porción que yo les dejaba para memorizar, porque yo estoy dirigiendo esa célula, y me acuerdo que las cargaba en su bolsa de la camisa, y mientras estaba en la hamaca descansando, agarraba su papelito y ahí lo veías memorizando, y cuando llegaba la hora de la reunión, déjenme decirles, es que me da risa porque mi mamá es muy buena para memorizar, y mi papá, más o menos. Y me acuerdo que cuando pedíamos el verso de memoria, mi papá empezaba bien y al último él completaba el versículo más o menos, entendiendo lo que significaba y diciendo algo bien, pero no exactamente como decía el versículo en la Biblia. Y era una característica de mi papá. Él tenía un amor por la palabra, aunque no tenía tan buena memoria como mi mamá, por ejemplo, pero para nosotros fue un gusto el ver esa transformación del corazón de él y de nuestro corazón, porque Dios trajo a nuestra vida esa paz, Dios trajo a nuestra vida ese amor por mi padre, y Dios trajo a nuestro corazón el tenerlo de nuevo con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó, el Señor, porque Él quiso. Cuando Dios llega a una casa, Dios trae transformación al hogar, y yo quiero pedirles que hagan ustedes ese hábito de leer la palabra de Dios, de memorizar la palabra de Dios, de compartir la palabra de Dios, que cada momento que ustedes están con sus amigos, su plática más importante sea la palabra de Dios. Lo que Dios puede hacer en sus vidas es incalculable. De verdad yo les digo, nosotros nunca creímos que Dios llegara a hacer eso que hizo en nuestra familia. Pensamos que era un sueño, como algo imposible. Tengo muchas cosas que pudiera decirles de eso, pero realmente la obra la hizo Dios. Dios empezó a hacer su obra cuando en medio de la alabanza ministró nuestro corazón a través de la palabra que se estaba predicando.
Y Dios continuó haciendo su obra en nuestra vida mientras íbamos y en obediencia hacíamos lo que el Señor nos estaba mostrando, como de ir a pedirle perdón a mi padre. Yo humanamente esperaba lo que naturalmente se esperaría, que Él se arrepintiera y Él me pidiera perdón a mí. ¿Y saben qué hubiera pasado? Mi papá hubiera muerto y yo nunca hubiera tenido la oportunidad de sentir mi corazón limpio. Cuando yo le pedí perdón a mi papá, pude sentir que un gran peso que estaba en mi corazón fue quitado. Y yo pude experimentar algo diferente hacia Él, amor. Cuando antes sentía odio y como decepción y todas esas cosas, empecé a sentir amor por Él. Empecé a amarlo verdaderamente. Y una muestra de ese amor, pues fue que Él nos amó también y regresó al hogar con mamá. Y pudimos tenerlo 12 años de nuevo con nosotros y pudimos ver esa transformación. Pero ¿qué creen? Yo quiero invitarles a que comprendamos la importancia de meditar en la palabra, de memorizarla y que seamos capaces de compartirla. Yo quiero agradecerles a todos los que participaron en Operación Paloma. De verdad que fue para nosotros algo grandioso que ustedes como Grupo Amor Matriz hayan ido a Cuauhtémoc y hayan sacado adelante todo el festival. Eso fue para nosotros algo grandioso. Y de verdad, muchos de los jóvenes salieron a evangelizar. ¿Cuántos de aquí salieron a evangelizar, que estuvieron evangelizando en Cuauhtémoc? De verdad, muchas gracias. Es un honor para nosotros ver cómo ustedes fueron a predicar la palabra. Y déjenme decirles algo. Aquí está Sharon, ¿verdad? Su papá y otros de aquel tiempo estuvieron yendo a evangelizar a Cuauhtémoc. Y quiero decirles que los tiempos de antes eran mucho más difíciles para los que iban a evangelizar a Cuauhtémoc. Nosotros éramos cristianos nuevos y a veces los acompañábamos. Y cuando los acompañábamos, cuando ellos salían a predicar, nos tocaba ver que detrás de ellos mucha gente les gritaba maldiciones, así, maldiciones, literalmente les echaban la viga. Eso hacían. Y nosotros íbamos con ellos. Y muchas veces los que les echaban la viga eran mis tíos, o sea, gente de mi familia. Ahí ya estaba yo entre la espada y la pared. Por una parte, el que le estaba echando las maldiciones era mi tío. Y por otra parte, el que estaba compartiendo la palabra era mi hermano en Cristo. Yo decía, ¿qué hago? ¿De qué lado me pongo? Me sentía incómodo porque yo decía, qué difícil es salir a compartir la palabra. Ahora que salieron ustedes a compartir la palabra, yo sé que encontraron un ambiente diferente. ¿Sí es así? Me gustaría animarlos a que continúen compartiendo la palabra. Los tiempos que nosotros vivimos en Cuauhtémoc, en un principio cuando conocimos el Evangelio, la gente estaba muy cerrada en cuanto al Evangelio, incluso más, ahora sí, mucho más que en este tiempo. Pero yo quiero invitarles a que a que prediquen la palabra. Cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, no vuelve vacía. A veces como que pensamos, no, pero es que hasta la viga nos echaron y no sé qué. La palabra de Dios no vuelve vacía. Finalmente, la persona que escuchó la palabra de Dios, en el tiempo de Dios, va a volver a tener una oportunidad de encontrarse con esa palabra. Y cuando la vuelva a leer en su Biblia, va a decir, lo que me estaba diciendo aquel que le eché la viga, era verdad. Y va a llegar el momento que esa persona va a tener que doblar sus rodillas delante de ¿quién? De Cristo, el Señor. Si la gente no lo hace en esta vida, ¿saben qué va a pasar? Lo van a hacer en la eternidad, pero demasiado tarde para ellos. El punto es que Dios va a pedir cuentas de nosotros si nosotros no hacemos eso de compartirles la palabra. Estamos en una gran oportunidad de compartir la palabra. Pero ¿cómo vamos a compartir la palabra si la palabra no está en nuestro corazón? Es algo que tenemos que entender. La palabra no solo tiene que estar en el intelecto, la palabra tiene que estar en el corazón. Y esto es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Este es un proceso que se da en el día a día.
mientras estamos alimentándonos con la palabra. Vamos a ir a Romanos 10, 9 y 10. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios continuamente, día a día, llega el momento que esa palabra es parte de nuestra vida, es parte de nuestro corazón. Pero ¿saben hasta cuándo llega a ser parte de nuestro corazón? Cuando obedecemos. En el momento que empezamos a poner en práctica lo que estamos escuchando en la palabra, en ese momento comienza a ser parte de nuestra vida. Algo que yo noté en mi papá fue eso. En el momento que la palabra le picaba a las costillas y que no estaba cómodo, decía, no, así no dice. Yo dije, Dios ya está haciendo algo ahí. Yo inmediatamente dije, ya, mi papá ya es cristiano prácticamente. Él seguía yendo a la iglesia católica y nos decía que siempre iba a ir. Y nosotros no le decíamos nada. Dije, pues está bien, papá, si usted quiere ir, va. Pero cuando él empezó a hacer preguntas, yo dije, mi papá ya es cristiano, mi papá ya está en el evangelio. Y un día, sin nosotros estarle insistiendo, oiga papá, ¿para qué va usted a ese lugar? No vaya. Nunca le dijimos eso. Pero un día él solo me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo voy a ir aquí con ustedes. Y empezó a reunirse. En ese momento yo noté que la palabra había llegado a su corazón. Me empezó a platicar cómo en el jardín, no sé si se han fijado que en los jardines de los pueblos juntan los viejitos en las bancas del jardín y ahí platican. Pues mi papá era muy común y tenía su club de amigos. Y ahí estaban, se sentaban en el jardín. Y diario mi papá era de que llegaba del rancho, porque quiero decirles que mi papá todavía era de que iba al rancho y ya por la tarde se iba y se sentaba en el jardín. Pero me empezó a comentar, ay hijo, ¿qué crees? Me senté a platicar con fulano y con perengano y nomás porque les hablé de la Biblia, se empezaron a salir de la banca y me dejaron solo. Mi papá experimentó la persecución por el evangelio, porque él empezó a predicarles a sus amiguitos ahí en el jardín, sus amiguitos viejitos, les empezó a compartir la palabra. Y uno llegó a ir a la iglesia. De verdad, necesitamos ser hombres y mujeres de la palabra. Romanos 10, 9 y 10, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero hablarles acerca de algo muy actual. Ahorita no es nada más tener amiguitos en el jardín y compartirles la palabra allí. Yo sé que ustedes manejan mucho las redes sociales, yo no le hallo mucho. Tengo Facebook, pero olvídense, nomás entro para ver las fotos de mis hermanas y eso se me hace mucho, a veces ni entro. Pero yo sé que a veces ustedes por las tareas y cosas de la escuela, a veces tienen que hacerlo. Y por lo mismo tienen bastantes amigos en el Facebook y no sé qué tanto. Yo quiero invitarlos a que esa oportunidad que tienen de entrar a las redes sociales sea para glorificar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra está en sus corazones. Que la palabra de verdad sea su tema de conversación. Que la palabra de Dios sea la forma en la que ustedes viven realmente. Yo sé que a algunos les va a pasar como a mi papá. Algunos van a decir, ya no quiero ser amigo de Juan Carlos porque me comparte la palabra de Dios cada rato. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con mis compañeros de la secundaria y a veces me tomé la tarea de estarles compartiendo un versículo cada día. Y una ocasión estaba compartiendo el versículo del día y se sale una compañera de la secundaria, ¿verdad? De mi grupo de secundaria, de cuando aquel tiempo. Pero me acuerdo que el bullying que me hicieron los demás estuvo peor que la muchacha se haya salido, porque ya me empezaron a decir, oye, ya se salió porque ya no quiere estar leyendo. Pero ahí se ve si nosotros amamos al Señor o no. ¿Por qué? Porque para algo Dios nos llamó. No nos llamó nada más para que estuviéramos sentados en la banca. Nos llamó para que seamos parte de su ejército, de su cuerpo.
ya está muy cómodo cuando venimos a la iglesia, ya vine, ya cumplí y ya. Pero quiero decirles que no es nada más eso. Aquí dice en esta palabra, esta se hace muy importante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que si tú crees en tu corazón verdaderamente, eso es lo que vas a hablar. Si tú crees verdaderamente en Jesús como tu Señor y Salvador, va a ser tu principal tema de conversación y tus amigos lo van a notar. Aún esos que son amigos tan cercanos y que de pronto nunca te han escuchado, tienen que escucharte, tienen que saber que tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque lo crees en tu corazón. La palabra dice que la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si la palabra de Dios está en tu corazón y la crees de todo tu corazón, esa tiene que ser tu tema principal de conversación. Esa tiene que ser la forma en la cual tú vives. No te digo que seas religioso y que de pronto empieces a tachar, ay, eso que estás haciendo es un pecado. ¿Por qué? Porque tampoco es correcto. Tal vez no es la mejor estrategia. En algunas ocasiones tendrás que hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú te convives con esa persona es tu mejor amigo o tu gran amigo. Esa persona tiene que saber que lo que está haciendo no es correcto, porque Dios te va a pedir cuentas a ti. No te estoy diciendo que te la dediques a estarle criticando y juzgando. No. Pídele a Dios sabiduría, porque esa persona está cerca de ti para que tú le compartas. Esa persona está a tu alcance. Yo nunca le voy a poder hablar, a lo mejor Febronio tampoco, pero tú sí, porque está en tu área de influencia, está en el lugar en donde tú puedes compartirles. Pidan al Señor sabiduría, pidan al Señor que les dé la mejor forma de poder hablar la palabra. Dice en Proverbios 18:21, ¿qué dice? Que hay poder de la vida y de la muerte en nuestras palabras. De verdad, nosotros tenemos el privilegio de contar con Biblias en todos los formatos, en todos los versiones que podamos encontrar. Y yo quiero invitarles a que ustedes hagan esto, un ejercicio diario de memorizar la palabra, de compartir la palabra con alguien. Así como mi papá murió de 85 años, pero él murió compartiendo la palabra. Los viejitos del jardín le sacaban la vuelta cuando les hablaba la palabra, pero él corría el riesgo de hablarles la palabra. ¿Tú no vas a correr el riesgo? Háblale la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios tarde o temprano va a hacer su obra en esas personas, aunque al principio te critiquen y te dejen solo, como dejaban a mi papi. Yo les invito, vamos a leer el último mensaje, es Proverbios 18:21, donde habla del poder que hay en nuestras palabras, y con eso vamos a terminar. Proverbios 18. Entonces, que ya se saben los mandamientos. Ya no leímos los últimos, ¿verdad? Ahí le vamos a dejar de tarea que continúen leyendo desde el 6º hasta el 10º, para que no se queden sin memorizarlos perfectamente. 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que hablas tú o qué es lo que escribes tú en el Facebook? ¿Qué es lo que hablas tú o escribes tú en el WhatsApp o Instagram o no sé qué tantas redes sociales hay ahorita? Yo estoy out. Lo único que agarro es el WhatsApp porque se me hace un poco menos público, como que siento más confianza para a mandar mensajes y eso. Pero yo sé que por alguna razón tú tienes obligación de utilizar las redes sociales. Entonces yo quiero invitarte, hay poder en tus palabras, hay vida cuando tú hablas las palabras de vida, y hay muerte cuando tú hablas palabras de muerte. Y muchas veces la influencia de nuestros amigos alrededor en la escuela es bastante fuerte.
¿Qué tenemos que hacer? Orar. Doblemos nuestras rodillas. Hagamos un esfuerzo por arrodillarnos delante del Señor en lo privado, en casa, orar por nuestros amigos y orar que Dios nos dé las palabras para que la influencia del Evangelio llegue a sus vidas, ya que es por eso que Dios nos llamó. En Hechos 1:8, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿sobre quién? El Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Esa palabra testigos habla de ser mártires, habla de testificar a costa de la vida. No es nada más, bueno, sí, yo ya me la sé, ya te la sabes, pero estás siendo testigo del Señor, estás siendo testimonio a los que están en tu salón, estás siendo testimonio a los que están en tu trabajo. Yo quiero invitarles con este último texto que hagamos una reflexión. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No sé si se han fijado que de pronto hay alguien que le gusta mucho el chisme y seguido se mete en problemas por lo mismo. No sé si los ha tocado conocer a alguien así. Pues nosotros no tenemos que ser de esos. Si nos metemos en problemas, tal vez será porque le vamos a compartir el Evangelio, porque le vamos a compartir un mensaje de salvación, un mensaje de vida. Pidámosle sabiduría al Señor para que la forma en la que nosotros hablemos la palabra sea, ¿cómo se puede decir? Bueno, que sean las palabras que el Señor ponga para poderles hablar en el poder del Espíritu Santo sin ofender la conciencia de ellos. Que sea, bueno, a veces tenemos que ofenderla porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero que lo hagamos de la mejor manera, que pidamos sabiduría al Señor para que al hablar la palabra, esa palabra llegue y toque el corazón. Quiero decirles una cosa, van juntas las dos cosas. Cuando tú hablas la palabra de Dios tiene un efecto, pero si tú oraste por esa persona, si tú ataste todas esas cosas que están atando quitaste todas esas ataduras en la vida de la persona y ataste a las potestades de maldad que están en esa persona antes de compartirle la palabra, vas a notar una diferencia. Yo les quiero invitar a que hagan la prueba. Si tú tienes amigas o amigos a los cuales les han compartido la palabra y de pronto tú ya sabes que como que no, ponte a orar por esa amiguita y pídele al Señor palabras de sabiduría, que cuando tú le hables, tú puedas ver un cambio en su vida. Simplemente hazlo. Tú no tienes el compromiso de que esa persona se convierta, pero sí tienes el compromiso de compartirle la palabra. ¿Qué dice Marcos 16:15? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Hay una obligación de parte de nosotros. No es que la gente se convierta, pero sí es que les prediquemos el Evangelio. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por la vida de estos jóvenes. Yo sé que tú los escogiste con un propósito especial para este tiempo. Pedimos que hables a sus vidas, que toques hoy sus corazones, que puedan tener un amor por tu palabra, que tu palabra sea lo que ellos aman, que ellos puedan compartir tu palabra con gozo, sabiendo que tu palabra no volverá vacía y hará una obra especial en la vida de sus amigos y sobre todo en sus vidas y sus familias. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y pido tu bendición para cada uno de ellos. Amén. 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 Amén.
Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén.